Hola jóvenes, espero que tengan un buen día. Vamos a continuar con nuestra clase de probabilidad y estadística y en particular en estadística con las medidas de tendencia central. Ya vimos pues la media aritmética, que también es el promedio y que se puede calcular para un grupo de datos o también para datos agrupados, que no es lo mismo. Bueno, vamos a pasar ahora a la mediana. La mediana, como podemos ver en nuestro libro de texto en la página 112, dice que la mediana es una medida de tendencia central que se sitúa a la mitad de los datos ordenados. Es decir, deja 50% de los datos menores y 50% de los datos mayores. También otros autores dicen que es una medida de posición y es una medida de posición geométrica. Es decir, se encuentra a la mitad del camino. La mediana, entonces, a la mitad del camino, puede ubicarse para, como podemos ver aquí, para datos no agrupados. Y dice que para situar la posición de la mediana, que se llama ME o ME, en las fórmulas que tenemos en nuestro formulario de estadística, para la mediana tenemos dos casos. Una cuando el número de datos es impar y que se calcula muy fácilmente, y otra para cuando el número de datos es par. Veamos en el caso de cuando se trata de el número de datos impar. Dice aquí que si el número de datos es un número impar, entonces a este se le suma 1 y se le divide entre 2. El valor que se obtiene nos indica en la lista ordenada de los datos la posición del valor que representa a la mediana. Si pasamos al ejemplo en la página 113, veremos que, vamos a ver la página 113, tenemos en nuestro ejemplo, dice, localicemos la mediana para la siguiente lista de datos. Y veamos, nuestra lista de datos son, con los datos el 2, el 4, 5, 6, 8, 9 y 11. ¿Cuántos datos son? Son 7. Dice que como el número de datos es 7, si aplicamos la regla de que sumamos 1 y dividimos entre 2, nos va a dar que la mediana va a ser igual a 7 más 1 entre 2. Este 7, acuérdense que es el número de datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Más 1 es 8, entre 2 nos da 4. Entonces, el valor que se encuentra en la cuarta posición es el número 6 y esta es la mediana. Es decir, el valor que está en la cuarta posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Este es el dato, el 6, que está en la posición de la mediana. Y como se fijan, de la mediana hacia la izquierda nos quedan 3 valores y hacia la derecha otros 3 valores. Aquí no tenemos que hacer la suma de los valores dados, sino únicamente buscar la posición. Y entonces el 6 es el valor de la mediana. Nada que ver con hacer operaciones como con la media aritmética, ¿verdad? Está muy sencillo. Bueno, aquí en el ejercicio número 7 lo vas a leer y te dice que encuentres el valor o encuentres la posición y el valor de la mediana de los siguientes datos. Son dos cosas diferentes, ten cuidado. ¿Cuál es la posición? ¿En qué posición se encuentra? ¿Y cuál es su valor? ¿Sale? Fíjate bien cómo lo vas a hacer porque en el ejemplo de arriba los datos están ordenados. ¿Sí? Y en el ejemplo de abajo no están ordenados los datos. Bueno, te lo dejo para tu inteligencia. Bueno, luego seguimos ahora con el siguiente ejemplo. Dice, en la siguiente lista de datos localiza la mediana. Y tenemos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 15. El número de datos es 8. Si aplicamos la regla y dividimos entre 2, el valor de la mediana es el promedio de los valores que se encuentra en la posición entre 4 y 5.
Fíjate que aquí el número de datos es par, ¿sí? Entonces, para cuando tenemos el número de datos que sea par, nos fijamos cuáles son los que quedan en medio. Y los que quedan en medio son 6 y 8. A la derecha del 8 hay 3 datos y a la izquierda del 6 hay 3 datos. Por eso se toman el 6 y el 8, se suman, se dividen entre 2 y el valor de la mediana es 7. El 7 no está aquí, te digas no está aquí, el 7. Entonces, no hay como tal el valor de la posición y el valor de la mediana. Aquí se tiene que calcular el valor de la mediana de este grupo de datos. Y esto resulta cuando los datos son pares. Fíjate bien cuando hagas el ejercicio 8 para que lo resuelvas bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver luego de lo que se trata nuestro siguiente caso, que es, ¿qué? Es, aquí dice un dato impar. ¿Si le tocaba esta página? Sí, creo que sí. Ajá. Entonces aquí está cuando el caso es par, ¿sí? Tienes que resolverlo como en el ejemplo anterior y luego desarrollar el ejercicio 8. Perdón, el ejercicio 9. Eso lo haces también en tu libreta. Lo vas a ir teniendo ahí para que lo resuelvas. Son ejemplos muy sencillos, pero sí me interesa que lo desarrolles. Luego viene el caso de la mediana para datos agrupados. El ejemplo que trae nuestro libro está un poco complicado, ¿sí? Por esas razones que preferí darte el siguiente ejemplo que viene en otro libro de texto. Dice aquí que en la mediana para datos agrupados, lo que tenemos que hacer es considerar una tabla de distribución de frecuencias. Dice aquí, una vez que se ha analizado la mediana para datos en agrupar, debe de resultar sencillo realizar dos pasos que se detallan a continuación. Cuando los datos se encuentran agrupados, dice en el numeral 1, agrupados en clases, es importante localizar la clase en la que se halla la mediana, es decir, la que contiene el 50% de los datos. Para esto se hace uso de la frecuencia relativa acumulada. De esta forma, la clase en la que se encuentra la mediana tiene una frecuencia relativa acumulada mayor o igual a 0.5, que es la mitad o el 50%. Como dice aquí, es la que contiene el 50% de datos en la frecuencia relativa acumulada. A ver, vamos a hacer una ligera pausa para ver cómo está nuestra frecuencia relativa acumulada en una tabla de distribución de frecuencias como la que llenamos anteriormente. Fíjate que aquí tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, que como tú puedes observar, en la frecuencia relativa acumulada, ¿sí?, que es la que tenemos hasta acá, tenemos que se encuentra la relativa acumulada aquí en el 50 o más del 50%, porque si nos fijamos en este número, en la frecuencia relativa acumulada, aquí sería el 44%, y aquí se encuentra un poco después del 50% esta frecuencia o este valor de frecuencia relativa acumulada, y que le corresponde a la clase D, ¿sí? Si podemos, buscaríamos en otra tabla, vamos a ver en otra tabla, como la que tenemos aquí en la vista, es la que se refiere al ejemplo que se iba desarrollando, donde se tenían los valores de los salarios de ¿cuántas personas? De 56 personas, aquí está el dato. Y entonces en la frecuencia relativa acumulada, aquí podemos ver que la frecuencia que es o que sobrepasa un poco al 50% es esta, en la relativa acumulada.
porque el anterior es 39.3. Entonces, para este caso le corresponde la clase D, ¿sí? La clase D, que es la cuarta clase. Y sí, si nos damos cuenta, hay 3 clases antes de la clase de la mediana, y 3, mediana porque está en medio, y 3 clases después de la clase de la mediana. Seguimos acá la línea y observamos que esta es la clase de la mediana. Vamos a poner un colorcito para que no se nos pierda. Ahí está. Y vamos a regresar a nuestro apunte. Aquí estamos nuevamente. Entonces dice que cuando ya tenemos ubicada la clase de la mediana, se utiliza la fórmula siguiente, misma que tú también tienes en tu formulario que yo te compartí, ¿sí? Y que está aquí. Como puedes observar, aquí está la mediana. Esta es la fórmula en la que se va a utilizar. Es la fórmula número 14, y que dice que la mediana, vamos a verla un poquito más clara. ¿Dónde está? Ya la perdí, se bajó mucho. Aquí está, que la mediana es igual al límite inferior de la marca de clase. Bueno, vamos a ver cómo está. Veamos nuestro ejercicio y tendremos que el apunte dice que está considerada por los siguientes términos. La mediana es igual al límite inferior de la clase de la mediana. Eso significa LI subíndice M, más el cociente, y en el numerador tenemos que es el número de datos o el tamaño de las observaciones. Aquí dice N, representa el número total de datos o observaciones como las demás fórmulas, y se multiplica por un medio menos FRP. FRP representa la frecuencia relativa acumulada de la clase que precede a la clase de la mediana, o sea, la anterior, la clase que precede, relativa acumulada que precede, la P es que precede, entre todo esto, entre F subíndice M, que indica la frecuencia simple de la clase de la mediana. Y todo esto se multiplica por el valor del ancho de la clase de la mediana. Luego dice acá que para ejemplificar el uso de la fórmula se presenta la siguiente situación. Pero nosotros lo vamos a resolver con nuestra tabla de distribución de frecuencias. ¿Te parece? Bueno, vamos a hacer operaciones. Entonces, si hacemos operaciones en base a la tabla de distribución de frecuencias de los ingresos de 56 empleados de una compañía, tendremos aquí que nuestra fórmula quedaría: la mediana es igual al límite inferior de la clase de la mediana más una raya de quebrado, el número de datos por un medio menos la frecuencia relativa de la clase que precede a la clase de la mediana entre la frecuencia simple de la clase de la mediana, y todo esto por la amplitud o el ancho de la clase. ¿Sí? Teniendo a la vista nuestra tabla de distribución de frecuencias, veremos que ya habíamos localizado aquí la frecuencia relativa debe de ser lo más próxima que se pueda al 50%. Aquí es 66.1, pero la anterior es 39.3. Entonces tenemos que el límite inferior de la clase de la mediana, porque ya vimos que esta es la clase D, es la clase de la mediana, sería igual a 20. Entonces escribimos como límite inferior de la clase de la mediana, ¿cuánto? 20. Luego más una rayita de quebrado, dice que N es el número de datos que se dispone, que son 56 los empleados, según lo vimos en ese ejemplo, y lo vamos a multiplicar por un medio. Esto en medio lo voy a escribir como decimal, 0.5, para hacer más sencilla la operación, menos la frecuencia relativa que precede a la clase de la mediana, que es 39.3.
39.3 en decimales equivale a 0.39. Lo voy a dejar únicamente con 2 decimales. 0.39, y todo esto entre la frecuencia simple de la clase de la mediana, que es este dato que tenemos por acá. La frecuencia simple es 15. La frecuencia de la clase de la mediana es 15, y lo vamos a multiplicar todo esto por la amplitud o el ancho de la clase. La clase va desde el 20 hasta el 22. Si contamos, tendríamos 20, 21, 22. La clase el ancho de la clase es de 3 unidades. Y nos quedaría así nuestra operación. Si efectuamos operaciones, es igual a 20 más lo que resulta en el numerador es 56 por 0.11, 11 centésimas, dividido entre lo que quedó aquí, que es 5. Es decir, 20 más 56 por 11, nos quedan 6.16 entre 5. 20 más lo que resulta de 6.16 entre 5 es 1.23, que sumados a los 20 nos da finalmente 21.23. 21.23, que es un dato que resulta en miles, y que viene a ser la mediana del ingreso de 56 trabajadores. Bueno, espero que hayas comprendido este ejemplo, y el mensaje te envío qué es lo que tienes que hacer de tarea. Gracias, hasta luego.